Antropología social y cultural, unidad temática número 1. ¿Qué es la antropología social y cultural? Definición de antropología: el estudio del ser humano. El ser humano es un animal racional, resuelve problemas físicos para subsistencia, condicionado por el medio ambiente y por su instinto, con capacidad de romper la cadena instinto-respuesta. Puede tener una respuesta distinta a los instintos. Eso se llama racionalidad, en virtud de un bien no material. Para resolver problemas físicos, ha creado herramientas, objetos o cosas no materiales. Lo racional es que ha construido símbolos y los valores. A eso se denomina cultura. La cultura es el conjunto homogéneo de herramientas materiales y sociales unidas a un sistema de símbolos y valores que tienen un grupo determinado. Hay muchos grupos humanos con diferentes culturas, con sus propias herramientas, símbolos y valores. Una cultura extraña es, por ejemplo, cuando no sabemos el lenguaje. La antropología salta moldes culturales para entender a las personas. División de la antropología social y cultural. Físico-biológica, estudia aspectos físicos del ser humano animal bajo el punto de vista biológico, por ejemplo la genética, la evolución, cómo cambian las especies, cómo se ha pasado de animal a animal racional. 1. Bipedalismo, desplazarse sobre dos extremidades. 2. Manos quedan libres para crear herramientas. Y 3. La complejidad que se desarrolla el cerebro. La lingüística diferencia al ser humano de los demás animales. Es comunicarse de manera diferente. Hablar es comunicarse mediante sonidos articulados. Solo en el humano. El lenguaje es la expresión del pensamiento. El lenguaje es la expresión verbal del pensamiento. El idioma, una lengua, es importantísimo en la cultura. El estudio, el dominio y el conocimiento es básico para entender las culturas. Otra división de la antropología social y cultural es la arqueología. Cultura es, además de símbolos y valores y herramientas, el estudio de los objetos, sobre todo del pasado. Ese es el fin de la arqueología. El arqueólogo solo cuenta con el objeto material. Otra división de la antropología es antropología cultural. Antropología cultural es encontrar el significado de objetos, símbolos y las herramientas. También puede ser objetos, ideas, mecanismos sociales. Una herramienta es aquello que, no siendo algo que la naturaleza proporciona, se utiliza para generar otra cosa. El pensamiento, la palabra hablada, así como cualquier tipo de herramienta que maneje, manipule el hombre. ¿Qué es un instrumento? Objeto artesano o realización humana usada para hacer una cosa o un acto. Símbolo es la acción a la que se asigna un significado. Y un significado es aquello que imita o representa una cosa distinta. Significar es hacer algo, es un signo que representa otro distinto de la realidad, por ejemplo. Un cartel amarillo que doblas con una flecha hacia la izquierda significa curva pronunciada hacia la izquierda. Un pictograma que termina significando que uno tiene que doblar. Signo, objeto o acción que representa o sustituye a otro objeto o acción. ¿Qué es valor? Es una cualidad, estimula al principio de la actividad humana, de emprender acciones en pro de una causa generosa, independiente de los peligros, bienes y perjuicios que puedan derivarse para el actor, para el que la hace. Definición de etnia, conjunto humano o conjunto humano con datos objetivos en común, geográfico, lengua, religión, etc., con continuidad en el tiempo, tanto hacia atrás como para adelante. Para que haya una etnia tiene que haber una comunidad o grupo humano, un conjunto homogéneo de datos objetivos que sean distintos de otros grupos. O sea, esos datos que los unen a ellos pueden ser símbolos, costumbres, lenguas, territorio, historia, leyes, herramientas, y que no se dan en otros grupos. En su mismo grupo de etnia puede que tampoco se den esas mismas conjuntos de cosas, pero sí en la mayoría. Y sobre todo conciencia social de cada uno de los individuos que asume esa comunidad. Y tiene origen y fin comunes. Etnicidad, identidad étnica o fenómeno étnico o valor de identidad étnica. Etnicidad entonces es el sistema cultural de referencias de una comunidad humana a partir de la cual se define su identidad o personalidad grupal. Etnicidad es el conjunto de indicadores culturales que otorgan a una comunidad su identidad étnica en un contexto social. Etnografía es el estudio detallado de una cultura abarcando su descripción global. Tiene dos perspectivas, como proceso y como producto. Como proceso es la toma de datos, el trabajo de campo, hay que meterse en la cultura para conocerla, y como producto es la monografía en la cual se relata cómo es una cultura, la descripción, la historia de esa cultura. Etnología es el estudio comparado de las causas,
El cómo y por qué. Un grupo étnico tiene diferentes formas de pensar y de actuar. Se aplica esto en el pasado y en el presente. Básicamente es el estudio de descripciones analíticas de todos los patrones culturales y de acción que tiene esa cultura. Por ejemplo, del pensamiento y los hechos, lo que piensan, el rito, lo que hacen. Etnocentrismo, el juicio de valor que implica un repudio de las formas culturales que no son las propias. Es como decir egocentrismo, pero etnocentrismo significa que hay un juicio de valor que implica que repudio otras formas culturales que no son las mías. Bueno, esta actitud colectiva es universal. Para cada grupo étnico lo correcto es vivir la vida de manera propia, como cada un grupo étnico la hace. Es, por ejemplo, cuando una etnia ve otro grupo con otras costumbres y les dice bárbaros, salvajes, extranjeros. Es subestimar a otros grupos con sinónimos peyorativos, inculto, tosco, groseros, primitivos, poco civilizados, planeros. Perjuicio teocéntrico. Es la mochila cultural de cada uno que llevamos cuando vamos a un grupo étnico distinto. Inocencia. Bueno, inocencia tiene dos significados. Por un lado es el conjunto técnico y científico con que cada grupo étnico cuenta para conocer la naturaleza, la medicina, la física. Y por otro son los conocimientos necesarios que un antropólogo necesita para comenzar una investigación etnográfica y etnológica. Aspecto holístico. La antropología estudia la totalidad de la cultura. Análisis global, ya que las conclusiones pueden llegar a ser completamente erróneas. Tema 2. ¿Qué es la cultura? Es aquello que nos separa de la naturaleza. Es el resultado de utilizar los conocimientos humanos, utilizando las facultades intelectuales del mismo hombre. Cultivar es poner medios necesarios para que los conocimientos puedan ser aprendidos, cultivados, adquiridos, utilizados y transmitidos. Definición de Taylor 1891. El todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres o cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano como miembro de una sociedad. Definición de cultura de Bohannan. Hace una comparación, así como la materia crea objetos minerales y orgánicos totalmente distintos. La cultura introduce propiedades y cualidades profundamente numerosas en los seres vivos, de modo que también nace algo completamente original. El ser vivo es un ente, con 4 características. Retroalimentación, percibe el entorno y puede adaptarse a él. Movimiento tanto externo como interno. Capacidad de reproducción, potencial de generar otros seres vivos. Ciclo vital pautado, con nacimiento, madurez y muerte. Bohannan dice, si a un ser vivo le añadimos cultura, lo hacemos humano. O sea, repitiendo, el ser vivo es un ente, cualquier cosa que es de por sí misma, pero si tiene las 4 características más la cultura, es el ser humano. Joder, mil puta. No toqué nada. ¿Tuyo o mío? Cualquier acción humana lleva parte de la cultura. Cada cosa que realizamos en el mundo depende y varía de los demás seres vivos porque tiene añadido la cultura. La cultura es comportamiento y aprendizaje. Se muestra mediante conductas, pautas de comportamiento. El ser humano, por tanto, aprende cultura y expresa su cultura mediante su modo de proceder y manera de actuar. Cultura es el medio que tenemos para expresar nuestra personalidad. La personalidad humana nunca puede ser expresada fuera de una fórmula cultural determinada.